No era descomposición. No era putrefacción. Era otra cosa. Ozono y cobre. Y algo dulce, como fruta pasada. Me hizo lagrimear los ojos. Debajo de la puerta había otro eje, pero este era distinto. Las paredes brillaban con una bioluminiscencia tenue, bañándolo todo con una luz verde enfermiza. Y se oía algo. Un sonido bajo y constante, como un latido. Como si toda la estructura estuviera respirando. ¿Qué demonios es eso?, susurró alguien. Mercer sacó otra cuerda. Solo hay una forma de averiguarlo. Señor, de verdad creo que deberíamos, empecé. Capitán Rutherford, dijo Mercer con firmeza. Necesito que confíe en mí. He estado en zonas de combate en 3 continentes. He visto cosas que harían que esto pareciera una atracción de feria. Sea lo que sea que haya ahí abajo, podemos manejarlo. Quise creerle. Pero al mirar ese eje resplandeciente y escuchar ese latido antinatural, no estaba tan seguro. Descendimos. Este eje era más profundo que el primero. 50 pies. Luego 100. La bioluminiscencia se intensificaba a medida que bajábamos, y la temperatura aumentaba. Cuando llegamos al fondo, hacía calor. Temperatura ambiente. Como un edificio de oficinas con clima controlado. No tenía ningún sentido, tan profundo bajo tierra. Nos encontramos en una caverna inmensa. No una cámara. Un sistema de cuevas. Excepto que no era natural. Las paredes eran demasiado lisas. El techo, demasiado abovedado. Aquello había sido diseñado, ampliado, modificado. Y estaba lleno de tecnología. Máquinas cubrían cada superficie. Todas activas. Todas brillando con esa misma luz verde. Zumbaban y pulsaban, conectadas entre sí por cables, conductos o algo intermedio. Parecía un centro de servidores diseñado por algo que nunca había visto una computadora. Esto es imposible, susurró Whitmore. Solo los requerimientos de energía, ¿de dónde viene toda esa potencia? De ahí, dijo Mercer, señalando. Al fondo de la caverna había algo que parecía un generador. Pero en lugar de combustible, parecía extraer energía del aire mismo, o quizá de la tierra. Corrientes de luz fluían hacia él desde todas direcciones, concentrándose en un núcleo brillante que pulsaba al ritmo de aquel latido profundo. Es un reactor, me di cuenta. Algún tipo de fuente de energía geotérmica o electromagnética. Y ha estado activo durante miles de años, añadió Whitmore. Totalmente automatizado. Totalmente autosostenido. ¿Pero alimentando qué?, preguntó Mercer. ¿Para qué sirve todo este equipo? Avanzamos, examinando las máquinas. La mayoría eran incomprensibles, su propósito imposible de determinar. Pero una consola era distinta. Era una pantalla, o algo parecido. Mostraba datos. Muchísimos datos. Texto desplazándose en ese idioma alienígena, acompañado de imágenes que parecían mapas estelares, o algo entre mapas y registros. ¿Puede leer algo de esto?, me preguntó Mercer. Me quedé mirando la pantalla, intentando darle sentido a los símbolos. Poco a poco, empezaron a surgir patrones. Repeticiones. Estructura. Creo que es un registro, dije con cautela. Un archivo. Mire cómo se repiten estos símbolos. Son marcadores. Tal vez fechas, o coordenadas. Whitmore sacó su teléfono, que milagrosamente aún tenía batería. Déjeme fotografiar esto. Quizá podamos analizarlo después. Mientras tomaba las fotos, algo cambió. El latido se aceleró. Las luces se intensificaron. La pantalla cambió, mostrando una nueva imagen. Un mapa. Un mapa muy reconocible. Es la Tierra, dije. Es nuestro planeta. Pero estaba mal.
Los continentes estaban en posiciones distintas. Los casquetes polares eran más grandes. Y había símbolos por todas partes. Docenas de puntos rojos concentrados en regiones específicas. ¿Qué son estos marcadores?, preguntó Mercer. Whitmore amplió uno de ellos. Coordenadas. Son ubicaciones. Y mire, aquí está Alaska. Y hay una marca justo donde estamos ahora. Nos quedamos mirando el mapa. Había marcadores en todo el mundo. Egipto. Perú. China. Isla de Pascua. Docenas de lugares, todos resaltados. Otras pirámides, susurré. Hay más de estas estructuras por todo el mundo. Y todas están activas, dijo Whitmore, señalando indicadores pulsantes junto a cada marca. Sea lo que sea este sistema, sigue funcionando. ¿Funcionando para qué?, exigió Mercer. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostró una imagen que me heló la sangre. Era la Tierra, pero no como la conocemos. En la imagen, el planeta estaba cubierto de estructuras. Ciudades, o algo parecido a ciudades, extendiéndose por todos los continentes. Y en órbita, alrededor del planeta, había más estructuras. Enormes. Claramente visibles desde el espacio. Lo que Rutherford describe encaja con algunas teorías arqueológicas marginales que han circulado durante años. Hacia la plataforma central. Ahí. Nos acercamos con cautela. La plataforma se elevaba a unos 90 centímetros sobre el suelo y, en su superficie, había una hendidura circular del tamaño aproximado de una tapa de alcantarilla. ¿Una puerta? Entonces lo entendí. Toda esta estructura era vertical. Descendía. Pero, ¿por qué construir hacia abajo?, preguntó uno de los especialistas, que había bajado con Whitmore. ¿Por qué no construir hacia arriba? Porque no intentas alcanzar el cielo, respondió Whitmore en voz baja. Estás intentando alcanzar lo que hay debajo. La momificación puede ocurrir en frío extremo, pero aún así es poco común. Lo que realmente llamaba la atención no era solo que los cuerpos estuvieran preservados, sino cómo estaban dispuestos. Un círculo perfecto, todos mirando hacia el centro. Cada uno sujetando el mismo tipo de dispositivo de navegación. Eso no parecía accidental. Parecía deliberado. Casi como un acto final. La arquitectura de la estructura también era reveladora. Un diseño vertical que se hunde cada vez más en el subsuelo aparece en mitologías antiguas de muchas culturas, el infierno de Dante, las descripciones budistas de Naraka. Incluso textos sumerios primitivos que hablaban de un abismo bajo la superficie. La ciencia moderna suele tratar estas historias como metáforas. Pero surgía una pregunta inquietante. ¿Y si algunas de esas creencias no eran simbólicas? ¿Y si estaban inspiradas en lugares reales, estructuras reales que una vez fueron descubiertas, y luego perdidas en el tiempo? Mercer sacó su cuchillo y lo introdujo con cuidado en el borde de la hendidura circular. Esta se movió ligeramente. No está sellada, dijo. ¿Y podemos abrirla? Señor, protesté. No sabemos qué hay ahí abajo. Estas personas, quienes quiera que hayan sido, murieron intentando salir. Tal vez deberíamos. Tal vez deberíamos, me interrumpió Mercer. Entiendo sus preocupaciones, capitán. Pero tenemos soldados desaparecidos y, más importante aún, tenemos una amenaza que no entendemos operando en territorio estadounidense. Necesitamos información. Enganchó el borde de la apertura y tiró. Se abrió. El olor nos golpeó primero. No era descomposición. No era putrefacción. Era otra cosa. Ozono y cobre. Y algo dulce, como fruta pasada. Me hizo lagrimear los ojos. Debajo de la puerta había otro eje, pero este era distinto. Las paredes brillaban con una bioluminiscencia tenue,
bañándolo todo con una luz verde enfermiza. Y se oía algo. Un sonido bajo y constante, como un latido. Como si toda la estructura estuviera respirando. ¿Qué demonios es eso?, susurró alguien. Mercer sacó otra cuerda. Solo hay una forma de averiguarlo. Señor, de verdad creo que deberíamos, empecé. Capitán Rutherford, dijo Mercer con firmeza. Necesito que confíe en mí. He estado en zonas de combate en 3 continentes. He visto cosas que harían que esto pareciera una atracción de feria. Sea lo que sea que haya ahí abajo, podemos manejarlo. Quise creerle. Pero al mirar ese eje resplandeciente y escuchar ese latido antinatural, no estaba tan seguro. Descendimos. Este eje era más profundo que el primero. 50 pies. Luego 100. La bioluminiscencia se intensificaba a medida que bajábamos, y la temperatura aumentaba. Cuando llegamos al fondo, hacía calor. Temperatura ambiente. Como un edificio de oficinas con clima controlado. No tenía ningún sentido, tan profundo bajo tierra. Crecía desde el suelo como una formación natural, pulsando con una luz tenue en su interior. Sigue activo, susurró Whitmore. Después de quién sabe cuántos miles de años, esta tecnología todavía funciona. ¿Miles de años?, repetí. ¿Cómo puedes saber eso? Señaló el hielo acumulado en las paredes de la cámara. Mire los patrones de acumulación, la cristalización. Esta estructura ha estado aquí al menos 10.000 años, posiblemente más. Pero ha permanecido enterrada bajo el hielo durante la mayor parte de ese tiempo. Entonces, ¿por qué está apareciendo ahora?, preguntó Mercer. Cambio climático, respondió Whitmore con gravedad. El permafrost se está derritiendo. Esta cosa ha estado bajo la plataforma de hielo durante milenios y solo ahora empieza a emerger. Miré alrededor de la cámara otra vez, viéndola con nuevos ojos. Así que esto fue construido antes de la historia registrada. Antes de las pirámides de Egipto. Antes de Stonehenge. Antes de la civilización, corrigió Whitmore. Esto precede todo lo que sabemos sobre el desarrollo humano. Entonces, ¿quién lo construyó?, susurró alguien. Nadie respondió. Mercer avanzó hacia el centro de la cámara, donde el suelo estaba cubierto por más de esos patrones geométricos dolorosos de observar. Se arrodilló y los examinó de cerca. Hay algo aquí, dijo. Una depresión en el suelo. Como un eje que desciende. Nos reunimos alrededor. Efectivamente, había una abertura circular de casi 1 metro de diámetro que descendía hacia la oscuridad. Ahí es donde fueron, dijo Mercer en voz baja. El primer equipo encontró este eje y bajó. Señor, dije con cuidado, no sabemos qué hay ahí abajo. No sabemos si es seguro. Nada de esto es seguro, capitán, respondió Mercer. Pero tenemos órdenes. Necesitamos saber qué pasó con nuestros hombres. Sacó una cuerda de su mochila y la aseguró a una de las formaciones cercanas. Voy a bajar. Rutherford, usted va segundo. El resto mantenga posición aquí. Si no regresamos en 30 minutos, vuelvan a la superficie e informen. ¿Con qué?, preguntó Briggs. Las radios no funcionan. Entonces caminan de regreso al helicóptero y vuelan a la base manualmente si hace falta, espetó Mercer. Pero esta información tiene que salir de aquí. ¿Entendido? Sí, señor, respondimos al unísono. Mercer tomó la cuerda y se deslizó por el eje. Observé cómo su luz desaparecía en la negrura. Después de lo que pareció una eternidad, su voz resonó desde abajo. Hay una plataforma iluminada a unos 12 metros. Bajen. Tomé una respiración profunda y lo seguí. El descenso fue aterrador. El eje era completamente liso, sin agarres, salvo la cuerda.
Mi linterna no mostraba nada más que paredes negras y más oscuridad debajo. Cuando por fin llegué al fondo, encontré a Mercer en otra cámara. Esta era más pequeña, pero mucho más perturbadora. Porque no estaba vacía. El equipo cubría las paredes, pero no era equipo humano. Esto era algo completamente distinto. Máquinas que parecían crecer en lugar de ser construidas, con superficies que se movían y ondulaban como si estuvieran vivas. Y en el centro de la sala había cuerpos. Jesucristo, susurré. Pero no eran nuestros soldados desaparecidos. Estos cuerpos eran antiguos, resecos por el frío y el aire seco, preservados durante miles de años. Había decenas de ellos, dispuestos en un círculo alrededor de una plataforma central. ¿Qué es este lugar?, pregunté. ¿Algún tipo de tumba? Mercer se acercó a uno de los cuerpos. Mire la vestimenta. El equipo. Esto es equipo militar, pero no de ningún ejército que yo reconozca. Tenía razón. Llevaban uniformes, pero no eran soviéticos, ni de la Segunda Guerra Mundial. Parecían medievales, pero con tecnología que no encajaba en esa época. Están sosteniendo algo, noté de pronto. Cada cuerpo tenía las manos cuidadosamente colocadas alrededor de un pequeño dispositivo. Parecían brújulas, pero mucho más complejas, con múltiples diales e inscripciones en ese mismo lenguaje alienígena. Dispositivos de navegación, dijo Whitmore, que había bajado detrás de nosotros. ¿Intentaban encontrar algo, o intentaban salir? ¿Salir de dónde?, preguntó Mercer. Whitmore señaló. ¿Cómo fue construida? Apoyé mi mano enguantada contra la superficie. Estaba caliente. Esto no tiene sentido, dije. Afuera estamos a menos 40 grados. Esta cosa debería estar congelada. Whitmore tomaba lecturas rápidamente. Está generando calor. No mucho, pero lo suficiente para mantener la superficie alrededor de los 10 grados centígrados, 50 grados Fahrenheit. Eso es imposible, dijo uno de los especialistas. Todo en esto es imposible, respondió Mercer. Dispérsense. Busquen una entrada. Rodeamos la base de la pirámide. Tardamos unos 30 minutos, pero finalmente, en el lado norte, la encontramos. Una entrada. No estaba tallada ni construida. Simplemente existía. Una abertura elipsoidal perfecta en la superficie negra. Sin puerta, sin mecanismos. Solo un hueco que conducía a la oscuridad absoluta. ¿Alguien tiene una linterna que realmente funcione?, preguntó Mercer. Revisamos el equipo. La mayoría de nuestros dispositivos electrónicos estaban inutilizados, pero uno de los médicos llevaba una linterna vieja, a baterías, que todavía funcionaba. Mercer la encendió y apuntó hacia la abertura. Elas no llegó muy lejos. La negrura parecía absorber la luz. Señor, dije con cuidado, no sabemos qué hay ahí dentro. No sabemos si es estructuralmente seguro. No sabemos. Sabemos que nuestros hombres entraron aquí, me interrumpió Mercer. Y sabemos que no salieron. Avanzamos. Sin dudarlo, cruzó la entrada. Tras un instante de vacilación, lo seguimos. El interior de la pirámide no era lo que esperaba. Había imaginado pasillos, habitaciones, quizá algún tipo de búnker soviético. En cambio, encontramos una cámara enorme, abierta, que parecía elevarse hacia una oscuridad infinita. Nuestras linternas no alcanzaban el techo. Las paredes tenían la misma superficie negra y lisa del exterior, pero aquí estaban cubiertas de algo más. Patrones. Formas geométricas que dolían al mirarlas directamente, como si existieran en una dimensión que mi cerebro no podía procesar del todo. Permanezcan juntos, ordenó Mercer, su voz resonando de forma extraña. Rutherford, ¿puedes sacar algo en claro de estas marcas? Me acerqué a una de las paredes y las observé con atención.
No eran aleatorias. Había estructura, repetición, intención, significado. Pero no era ningún lenguaje que hubiera visto jamás. No es ruso, dije. No es ningún idioma humano que reconozca. ¿Entonces qué es? Preguntó uno de los especialistas, con la voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, Whitmore gritó desde más adentro de la cámara. Hay algo aquí abajo. Algún tipo de equipo. Nos acercamos con cautela. El suelo descendía suavemente y, a medida que bajábamos, el aire se volvía más cálido. Eso debería haber sido reconfortante, pero solo hizo que todo resultara peor. Whitmore estaba de pie junto a lo que parecía un panel de control, salvo que no era mecánico. Era orgánico. No había juntas, ni desgaste, ni oxidación. Y cuando los investigadores revisaron archivos soviéticos desclasificados tras la Guerra Fría, no existía ningún registro de proyectos en esta región. Más importante aún, el nivel de tecnología necesario para crear algo así superaba todo lo conocido, antes o ahora. ¿Y si la pirámide no era antigua? No podía serlo. No había señales de erosión. Parecía colocada allí ayer. Pero en lo más profundo de mi instinto sabía que era vieja. Más vieja que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. ¿Cómo es esto posible? Susurré. Mercer ya estaba intentando comunicarse con la base por radio, pero solo había estática. Estamos completamente aislados, confirmó Briggs. Sin transmisión entrante ni saliente. Whitmore sacó un contador Geiger. Los niveles de radiación son normales. No hay riesgos biológicos detectados, pero las lecturas electromagnéticas están fuera de escala. Esta cosa está generando algún tipo de campo. ¿Podría ser una instalación soviética? Preguntó alguien. ¿Algún búnker de la Guerra Fría? Los soviéticos no tenían esta tecnología, respondió Whitmore con frialdad. Nadie la tiene. Mercer observó la pirámide durante un largo momento. Luego se volvió hacia nosotros. Vamos a bajar. El descenso al cráter nos llevó 1 hora. Las paredes estaban cubiertas de hielo y el aire se volvía más frío a cada paso. Cuando llegamos al fondo, la temperatura había caído otros 20 grados. De cerca, la pirámide era aún más imponente. La superficie era completamente lisa, sin costuras, sin uniones, sin ninguna indicación de cómo. Cuenta conmigo. Capitán Rutherford, usted se encargará de la navegación. El mayor Colin Mercer dirigirá la operación. Mercer hizo un leve asentimiento. Era militar de la vieja escuela, mediados de los 40, con ese tipo de rostro que ya había visto combate y había aprendido a no reaccionar ante las sorpresas. Salimos a las 0600, dijo Mercer. Equipo ártico completo, provisiones para 2 semanas, comunicaciones auxiliares y suficiente potencia de fuego para encuentros con fauna. ¿Fauna? Preguntó uno de los especialistas en voz baja. Mercer no cambió de expresión. Osos polares, lobos. Precauciones estándar. Pero noté la mirada que intercambió con Hargreave. Ambos seguían observando esa esquina negra en la pantalla. No estaban pensando en osos. Esa noche no pude dormir. No dejaba de ver ese ángulo en mi mente. Demasiado liso, demasiado preciso. La naturaleza no crea cosas así. El viento y el hielo tallan curvas. Erosionan. Fracturan. No forman geometría perfecta. Y el informe del primer equipo hablaba de algo enorme. ¿Qué tan grande podía ser algo si solo la punta sobresalía? Revisé todos los archivos a los que tenía acceso, antiguos estudios, informes geológicos, incluso mapas rusos antiguos de Alaska. Nada. La zona aparecía siempre como naturaleza virgen. Sin minas, sin estaciones de investigación, sin actividad registrada. Casi como si hubiera sido ignorada deliberadamente.
A las 0500 fui al hangar de equipos. El grupo ya estaba allí. Éramos 12 en total, Mercer, yo, el Dr. Whitmore, 6 especialistas de infantería, 2 médicos y un oficial de comunicaciones, el sargento Briggs. Mientras subíamos al Che 47 Chinook, Mercer nos reunió. Objetivo primario, localizar al equipo de reconocimiento desaparecido. Objetivo secundario, investigar la anomalía. Nos movemos juntos. Seguimos el protocolo. Nada de riesgos innecesarios. ¿Está claro? Sí, señor, respondimos. El vuelo fue brutal. La turbulencia ártica sacudía el helicóptero sin piedad. En varios momentos la visibilidad cayó prácticamente a cero. Observé cómo las coordenadas en mi cuaderno descendían lentamente, 180, 150, 120. A unas 100 millas, el GPS empezó a fallar. ¿Alguien más ve esto? Pregunté por la radio. Briggs revisó su pantalla. Confirmado. Señal degradándose. Cambio al sistema de respaldo. A las 75 millas, el respaldo también falló. Estamos yendo a la vieja escuela, anuncié, sacando mi brújula y los mapas. Solo navegación por estima. Pero cuando miré la brújula, la aguja giraba sin control, lento al principio, luego cada vez más rápido, como si no pudiera encontrar el norte. ¿Capitán?, preguntó Mercer. La brújula está comprometida, respondí, manteniendo la voz firme. Tendremos que usar referencias del terreno y marcas visuales. Whitmore se inclinó hacia adelante. Esto coincide con la interferencia electromagnética que detectamos. Estamos entrando en la zona muerta. La voz del piloto sonó por el intercomunicador. Señor, estoy recibiendo luces de advertencia en el panel. Los sistemas de vuelo están fallando. Recomiendo aterrizar y continuar a pie. Mercer no dudó. Encuentre un lugar plano. Avanzamos por tierra. El helicóptero aterrizó en un claro a unas 50 millas de las coordenadas. Mientras descargábamos el equipo, noté algo extraño. El viento había desaparecido. En Alaska, en noviembre, el viento nunca se detiene. Es una presencia constante que aúlla sobre la tundra, atravesando cada capa de ropa. Pero allí no había nada. Silencio absoluto. Demasiado silencio. Manténganse alerta, ordenó Mercer. Formación de 2 en 2. Rutherford, conmigo al frente. Comenzamos a caminar. El paisaje no tenía rasgos distintivos. Nieve blanca, cielo gris, sin puntos de referencia, solo tundra interminable en todas direcciones. Navegué usando mi reloj, la posición del sol y pura intuición. Después de 3 horas de marcha, uno de los especialistas gritó. Señor, encontré algo. Corrimos hacia él. Medio enterrada en la nieve había una mochila. Equipo militar con las placas de identificación aún sujetas. Teniente Calvel, leyó Mercer en voz alta. Es nuestro equipo desaparecido. Pero no había rastro de Calvel. Dispérsense, ordenó Mercer. Patrón de búsqueda, radio de 20 metros. Busquen cualquier señal del equipo. Encontramos más objetos, un arma abandonada, una radio destrozada, un saco de dormir rasgado desde dentro. ¿Qué demonios pasó aquí?, murmuró uno de los médicos. Entonces Whitmore gritó. Por aquí. Tienen que ver esto. Corrimos hasta donde estaba, al borde de una pequeña elevación. Debajo de nosotros, el terreno se hundía formando lo que parecía un cráter enorme. Pero no era un cráter. Las paredes eran demasiado lisas, demasiado perfectas. Y en el fondo, parcialmente cubierto por nieve y hielo, estaba la estructura. Ya no era solo una esquina. Era una pirámide completa, negra como obsidiana, lisa como vidrio, con bordes tan afilados que parecían cortar el aire.
Era gigantesca, fácilmente del tamaño de un estadio de fútbol en su base, elevándose al menos 200 pies desde el fondo del cráter. Dios mío, susurró alguien. Los ángulos geométricos perfectos no se forman de manera natural en la geología, dijo Whitmore. El viento, el agua y los movimientos tectónicos crean curvas y fracturas, no ángulos rectos limpios. Cuando se ve algo así, suele indicar diseño, construcción. Lo que lo hacía aún más inquietante era su forma. Las pirámides aparecen en culturas antiguas, Egipto, Centroamérica, el sudeste asiático. Pero esas fueron construidas bloque por bloque, y el tiempo dejó marcas claras, grietas, uniones, erosión. Esta estructura no mostraba nada de eso. Esto combina lecturas térmicas, infrarrojas y electromagnéticas, explicó Hargreave. Hay una zona muerta total aquí. Sin calor, sin señal, sin datos. Es como si esta área simplemente dejara de existir. El civil se aclaró la garganta y se puso de pie. Si me permiten, coronel. Soy el doctor Alan Whitmore, asesor geológico del Departamento de Defensa. Ajustó sus gafas, mirando la pantalla. Según todo lo que sabemos sobre física y geología, esto no debería ser posible. ¿Imposible cómo? Pregunté. Whitmore cambió a otra imagen, mostrando datos geológicos superpuestos. Esta zona debería mostrar permafrost estándar, hielo y roca, terreno ártico normal. En lugar de eso, no estamos recibiendo nada. Una zona muerta electromagnética completa. Nuestros satélites no pueden verla. El radar terrestre regresa distorsionado. Incluso las brújulas comienzan a fallar dentro de un radio de 5 millas. El general se inclinó hacia adelante. ¿Hemos enviado a alguien a investigar? La mandíbula de Hargreave se tensó. Sí. Hace 3 días, un equipo de reconocimiento de 4 hombres, todos expertos en operaciones árticas. Alcanzaron las coordenadas, establecieron un campamento temporal y comenzaron los estudios iniciales. Hizo una pausa. Perdimos contacto 18 horas después. Nadie habló. ¿Perdimos contacto cómo? Pregunté. Falla de equipo. Clima. No lo sabemos, dijo Hargreave. Su última transmisión fue extraña. Reprodujo la grabación. Al principio era comunicación militar normal, chequeos de posición, lecturas de temperatura, reportes estándar. Luego el audio se distorsionó. Interferencia estática. Sonidos deformados. Y entonces una voz se escuchó claramente. Señor, esta estructura no es natural. Los ángulos son demasiado perfectos. Y es enorme. ¿Cómo no aparece en ningún mapa? Más estática. Coronel, vamos a entrar. Necesitamos ver qué es esto. Eso fue todo. ¿Estructura? Repetí. ¿Qué estructura? Whitmore mostró otra imagen. Granulada, claramente tomada con un dispositivo portátil. Hielo, nieve, y en el centro, algo oscuro y claramente definido, medio enterrado. Esto proviene del teléfono del teniente Ross Calvell, unos 20 minutos antes de que se perdiera el contacto, dijo Whitmore. La hemos revisado cuadro por cuadro. Eso no es hielo, ni una formación rocosa natural. Amplió la imagen. Se me cerró el estómago. Era una esquina. Un ángulo perfecto de 90 grados, liso, negro, sobresaliendo del hielo como la esquina de un monumento enterrado. No metal, no piedra, no se parecía a nada que hubiera visto antes. ¿Qué es eso? Susurró alguien. No lo sabemos, dijo Hargreave. Por eso vamos a desplegar un segundo equipo, más grande y mejor equipado. Sus órdenes son localizar a los hombres desaparecidos y determinar exactamente qué es esta estructura. Sus ojos se clavaron en los míos. Mayor, usted dijo que valdría la pena ahora. Thompson, llevamos caminando 3 horas.
Esto más vale que sea importante. Señor, ¿qué demonios es eso? Ponga al coronel Hargreave en la radio ahora mismo. Señor, las radios no funcionan. Nada funciona. Mi brújula está completamente descontrolada. ¿Qué tan profundo llega? No lo sé, señor, pero mire los bordes. Esos ángulos, eso no es natural. No es humano. ¿Qué tan grande es esa cosa? Por lo que puedo ver, al menos 200 pies, tal vez más. La mayor parte todavía está enterrada bajo el hielo. ¿Dónde está el equipo del teniente Calvel? Se suponía que debían establecer contacto aquí. Desaparecidos, señor. Todos ellos. Pero encontramos esto. Es la mochila de Calvel. Nunca la habría dejado atrás. No aquí afuera. Hay más, señor. Un rifle, una radio, todo destrozado. Es como si simplemente hubieran salido corriendo. ¿Corriendo de qué? Señor, ¿oyó eso? Hay algo ahí abajo. Algo se está moviendo. Thompson, míreme. Tenemos 4 hombres desaparecidos, soldados experimentados. Vinieron aquí, encontraron esta cosa y luego desaparecieron. Necesitamos respuestas, señor. Con todo respeto, quizá deberíamos retirarnos y pedir refuerzos. Más hombres, mejor equipo. Avanzamos. Esa es una orden. Cuando me uní a la Fuerza Aérea en Twin Falls, pensé que ya había visto lo peor que el ejército podía lanzarme encima. Despliegues en el desierto, entrenamiento de guerra en montaña, incluso algunas misiones clasificadas de las que todavía no puedo hablar. Pero nada me preparó para lo que ocurrió en la base aérea Alson, en Alaska, durante el invierno de Jeffrey Levin. Mi nombre es Capitán James Rutherford. Estaba destinado en Islesen con el ala de caza 354. Y no, esta no es una historia sobre jets ni ejercicios rutinarios. Es sobre lo que sucede cuando el gobierno se topa con algo que no puede explicar, algo que no puede controlar, y algo que definitivamente no quiere que el público conozca. Todo comenzó en noviembre. Alaska en noviembre es brutal. El sol apenas sale. Las temperaturas caen por debajo de los 30 grados. El mundo se convierte en una extensión blanca y congelada que hace que incluso Marte parezca acogedor. Estábamos acostumbrados. Las operaciones en clima extremo eran, en cierto modo, nuestra especialidad. Yo estaba en el centro de operaciones cuando el coronel Thomas Hargreave entró. Hargreave no era nuestro comandante habitual. Había llegado desde los 48 estados inferiores sin aviso, sin informe previo, sin explicación. Una mañana simplemente estaba allí, con un maletín en la mano y escoltado por un equipo de seguridad que parecía más federal que militar. Capitán Rutherford, dijo, sin presentaciones. Usted está certificado en navegación ártica, ¿correcto? Sí, señor, respondí, poniéndome firme. 3 años de experiencia en hielo, me interrumpió. Queda reasignado con efecto inmediato. Ahí supe que algo no estaba bien. El ejército no usa efecto inmediato a menos que la situación sea grave. Guerra, emergencias, o algo que no debería existir. Hargreave me condujo por un pasillo hasta una sala de conferencias segura, del tipo con guardias armados afuera y cerradura de código rotativo. Dentro había 5 personas, un general que no reconocí, 2 especialistas que parecían no haber dormido en días, y un civil con una parca oficial del gobierno. Caballeros, dijo Hargreave, proyectando una imagen satelital. Hace 6 días, uno de nuestros satélites que yo le detectó una anomalía aproximadamente a 180 millas al noreste de esta base. La imagen mostraba nada más que nieve blanca, hielo y tundra, Alaska típica. No veo nada, señor, dijo uno de los especialistas. Exactamente, respondió Hargreave. Ese es el problema. Cambió a la siguiente imagen. Misma ubicación, pero esta vez una enorme mancha negra cubría parte del terreno, como si alguien lo hubiera borrado.
Las zonas muertas electromagnéticas no son completamente desconocidas, especialmente en zonas de conflicto. Pero algo tan grande y tan intenso era extremadamente inusual. Que tanto el GPS principal como el de respaldo fallaran al mismo tiempo sugería interferencias muy por encima de las causas ambientales normales. Lo más inquietante era la historia de la región. Al revisar registros antiguos, prácticamente no había nada. Ningún asentamiento indígena, ninguna expedición rusa, ninguna actividad minera. Era como si el área hubiera sido evitada deliberadamente durante siglos. No estaba oficialmente restringida, simplemente ignorada.